Mati, querido, ¿cómo le va, Batista? ¿Anda bien usted? ¿Qué tal, negro equipo? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Inflacionados. Espera, el 3,4 que es lo más alto de los últimos meses, lo más alto. Sí, ¿Sí? sí, sí. La inflación viene creciendo desde mayo del año pasado, que había tocado 1,5 y a partir de ahí fue 1,6, 1,9, 2,1, 2,3, 2,5, 2,8, 2,9, 3,4. Ujú. ¿Va a ser más baja en abril? Sí, Sí. va a ser más baja en abril, por suerte va a ser un poco más baja en abril, pero digamos, la sensación que tuvimos todos en estos 3 meses del año, donde ya te consumiste toda la inflación que habías previsto en el presupuesto 2026, toda la inflación prevista para el presupuesto era 10,1, ya te la consumiste, ya estás en 9,4 más o menos en los 3 meses, con datos preocupantes, ¿no? Educación 12,1, Ujú. transporte 4,1, vivienda, electricidad 3,7, recreación y cultura 3,6, hoteles y restaurantes 3,4. Bueno, en fin, la verdad es que el proceso inflacionario es agresivo, es complicado. Y yo creo que hay que prestarle mucha atención a lo que está ocurriendo, sobre todo, y ahí le voy a compartir otra plaquita Mauro, A ver. porque les compartí dos placas. Ujú. Esa placa que ven ahí, dame un segundo, estoy contestando para una nota. Ahí, perdón. Ahí tenemos, Esa volvemos a la placa, a ver la placa que la voy esa analizando. claro, esa placa que tenés ahí, Sí. yo no la estoy. Ahí ahora la veo. Bien. Tenés. Fíjate que hay un montón de líneas que yo marqué y le puse número. 1, Sí. 2, 3, 4, Sí. 5. ¿Qué significa eso? Los rubros que tenés ahí es el acumulado desde que asumió Milei. En combustible, en bienes y servicios varios, en educación, en comunicación, en transporte, en salud y en vivienda, electricidad, gas y combustible, donde ahí tenés los servicios. Lo más alto son los servicios. Le digo al que no está viendo es 540. Exacto. 540 vivienda, electricidad, servicios. Salud 300. Transporte 346. Comunicación 385. Educación 397. Bienes y servicios varios 366. Combustible 458. Y dentro de vivienda, electricidad, gas y agua está alquileres que aumentó 424. Ajá. 424. Y al lado, para el que no está viendo YouTube, tenemos los ingresos. Los ingresos, ¿cómo aumentaron de la población? Salario RIPTE, que es el salario promedio de toda la economía, aumentó 288. Claro, todos los rubros están por encima del salario. No hay ningún rubro que esté por debajo del salario. Todos, incluso algunos lo duplican. Empleados de comercio 216, Sí. sector público 204, jubilación con bono 181, salario mínimo vital y móvil 141. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto y con la segunda placa que trae ahí Mauro que le compartí? Esa segunda placa muestra, desde octubre a marzo, los salarios aumentaron 8%, el combustible 43%, el transporte 20%, las tarifas de luz 30% y gas también, carne vacuna 30% y alimentos 18%. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? La complejidad que está viviendo la población, que siente que le sobran 15 días al mes. Y si el gobierno no observa esto, ese mal humor social va a ir escalando y va a ir creciendo. Mati, ahora veo Sí, esa placa y no hace falta de querer dar un dato mayor a por qué no hay consumo. exacto. ¿Por qué no Digo, hay si en los consumo? últimos Claro. meses se sube 8% y tenés aumento entre lo que más usamos, entre el 18 y el 43%, todos duplicando, triplicando y cuatriplicando lo que te ingresa, no hay manera de consumamos otras cuestiones, es muy complicado. Ahí está la clave. No hace falta ser experto en economía, no hace falta ser experto en crecimiento con y sin dinero. Hace falta solamente tener sentido común. Sentido común. Es imposible que el consumo pueda repuntar con una dinamita como se le tiró al salario disponible, porque todos esos rubros que acabo de mencionar están atentando contra el ingreso disponible, que es lo que queda después de pagar la montañita de plata que tenés que pagar del 1 al 15 de cada mes. Claro.
Entonces, como te queda cada vez menos, recortas salida, recortas ropa, prenda de vestir, zapatillas, empezás a ajustar donde podés, porque el problema que tienen estos rubros que acaban de aumentar son muy difíciles de sustituir. Vos la luz no te podés escapar, tenés un efecto jaula. El combustible, bueno, tenés que usar el coche si vas a laburar con el coche o si lo utilizás para trabajar. Electricidad, gas, lo mismo. El seguro, el colegio, etcétera. Carne, bueno, puedes comer carne de burro, qué sé yo, ¿viste? Sí, que ahora está en boga hablar de la carne de burro, no en boga de pescado, en boga... Mauro, ¿qué te ibas a sumar? Preguntarte, Mati, porque con esto que estás contando, evidentemente la inflación no es un fenómeno estrictamente monetario como se dijo tantas veces. Bueno, acá es muy bueno el punto porque ayer Milei lo reconoció, se dio cuenta que lo reconoció y cambió el discurso en el medio de lo que estaba diciendo y dijo que bueno, que en realidad lo de la guerra y lo que está ocurriendo generó un salto de precios, pero que no es inflación. Ajá. ¿Y entonces? Claro, Bueno, ¿cómo hay se...? Pero, a ver... cuando vos estás con el O médico sea, el pibe adentro mío creció 6 centímetros, pero no está más alto, digamos. No. Que está más petizo, ¿cómo es la historia? Sí, raro. Bueno, yo como no sé, prefiero no opinar ahí. Bueno, Mauro, pero a ver, ¿viste? Mati recién hablaba del tema de la guerra, por ejemplo. La guerra que impacta en Argentina, sin lugar a dudas, impacta también en muchísimos otros países. Y me tomé el trabajo de ver, por ejemplo, la inflación en otros países de la región, según datos de organismos oficiales, de marzo de 2026. Chile, 1%. Paraguay 0,8%, Brasil 0,88%, Colombia sí bastante alta, 5,56%, Uruguay 0,41%. En estos países la guerra no impactó de otra manera, porque es una tendencia que vienen teniendo además a lo largo de estos primeros 3 meses, los países que mencioné. Sí, a ver, a todos los países les pega cuando hay un efecto como el de la guerra, eso se llama inflación de costos, pero no es que a mí se me ocurrió decir que tuve inflación de costos. Vos vas a la facultad, estudiás y te dicen que hay inflación de costos. Y la inflación de costos tiene que ver cuando los costos de los costos se vuelan. Se voló la energía, se volaron las materias primas, entonces los costos de producir, de movilizar, de la logística, de los seguros marítimos, subieron. En consecuencia, hay un salto inflacionario que después genera un efecto dominó sobre el resto de los precios en la economía, sobre todo en países que tienen gran distribución logística como el nuestro. Pero el problema es que Milei, a mí lo que me dejó muy preocupado ayer de Milei es que dijo algo muy, muy grave. Primero, sigue creyendo que la inflación es solo un fenómeno monetario en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario y es un problema de precios relativos. Sí, por eso también mantiene planchados los salarios. Con ese argumento... Ahí está. Muy buen punto el que acabas de tocar. Escuchen lo que dijo Mauro. Mauro dice, con ese argumento, pero te haces el vivo y mirás para un costado y pisás los salarios. ¿Por qué? Porque te das cuenta que la puja distributiva también es un fenómeno inflacionario. Entonces le decís a los trabajadores y al universo enorme de trabajadores, sí, miren, ustedes esperen que después viene la buena. Que hace 2 años y medio, hermano, que me decís que viene la buena y cada vez me ajusta más el salario disponible. Y segundo, dijo, voy a profundizar en el camino y si no me voy a mi casa. Bueno, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque lo veo cerrado a aceptar otras cuestiones. Entonces, cuando vos vas con un librito, con un manual, viste, a lo Bielsa en el Mundial 2002, que no te corres de tu manual, bueno, viste, te puede salir mal cuando no te corres de tu manual. Lo más importante en economía es tener la cabeza abierta a pensar distintas alternativas. Y voy a ponerlo en un ejemplo, yo siempre digo que esto es terraplanismo económico, muchos se enojan cuando digo esto, pero si el Artemis fue a la Luna, volvió y nos mostró que la Tierra es redonda, déjense joder, muchachos. No es plana. Bueno, Mati, hay que pensar horizontalmente. Pero los refutadores de eso te van a decir, no, el Artemis nunca fue a la Luna. Claro, directamente. Pero vos sabés que, claro, hay un montón que... Mati siempre digo, hay miles, cuando vi en columna está mal los números en los bolsillos, pero me voy a basar en él. Me dice, yo la inflación para mí me guío cuando voy al súper, almacén, a comprar el azúcar, la yerba, etcétera. Lo demás para mí es humo, ¿viste? Todo lo que le hablemos del extra de acá, él va al súper y seguía
en lo que él necesita en la diaria, ¿no? Porque mucho, viste, le hablamos de Milei, y dice, yo la verdad voy a estos lugares, no me da el bolsillo. Y bueno, y un montón de gente que quiere entender por qué, en esto que vos decías, no se mueve Milei de esto, de lo que estamos hablando. El tipo se planta en una postura y no se mueve. Bueno, él cree firmemente que el camino es este y no se va a correr un centímetro porque el dogma de él es ese, es una persona muy dogmática. Podemos definirlo como un fanático económico. Uh-huh. Él cree que fervientemente que la metodología de él va a funcionar y la verdad es que la sociedad está haciéndose muchas preguntas de si esto va a funcionar y cuándo va a funcionar. Hoy lo escuchaba a Pablo Caruso, que es un excelente periodista, incluso un amigo, y decía Pablo, me llama la atención porque Milei vive en el pasado para echar culpas y en el futuro, pero nunca vive en el presente. Y me pareció una síntesis muy importante, él siempre prometiendo un futuro fantástico de la mano del modelo que él propone, y el modelo que está proponiendo, y ayer se puso muy nervioso, incluso delante de los empresarios, estuvo muy nervioso y medio que los retó, porque claro, los empresarios dicen, che, está todo ok, Javier, pero la actividad económica no repunta. No es que prefiero más inflación, porque nadie prefiere más inflación, pero no te obsesiones con la inflación porque vas a romper todo, Entonces, si vos crees que tenés que seguir ajustando, a nosotros se nos caen las ventas, se te cae la recaudación, te vas a comprar un problema, te vas a comprar una crisis. Entonces, el riesgo para mí que está teniendo la tosudez de Milei de no abrir la cabeza a nuevas a cuestiones que tu dogma falla, vos reconocer un poco que tu dogma falla. De hecho, Caputo incorporó a Ernesto Talvi, que es un economista uruguayo, que hace 6 meses, si vos lo escuchabas hablar acá en tu programa, lo traías acá y hablaba en tu programa, te iba a decir Milei, ese es un cuca, porque está diciendo, es un tipo que quiere emitir dinero. Y ahora lo incorporaron al equipo. Yo pensé que de la mano de Talvi iban a buscar alguna alternativa al programa, y evidentemente Milei está firme en su postura de que no se va a mover un centímetro de su manual. Y bueno, la verdad es que el manual empieza a hacer ruido y el gran problema es cuando vos tenés al médico que te dice, sí, quédate tranquilo, que va así, vos seguís con el dolor, y decís, che, a mí me duele la cintura, hermano, y vos me estás operando de la rodilla. Cuidado con esto, cuidado. Mati, hay miles, la verdad. Ahora voy a leer algunos si nos ponemos a contestar todo, pero en realidad de los miles creo que no son todos con una situación preocupante, que antes nos pasaba esto de no, que dicen, es preocupante. Entendiendo, porque alguien decía lo del súper, dice, el que se fija solo en lo del súper es obtuso. Bueno, no, pero no lo dijo como que lo ve bien, ya lo ve mal. El que paga... vos dijiste el 1 al 15, yo ayer hablaba del 1 al 10. El del 1 al 10 nos está matando, Mati. El del 1 al 15 me decís vos. El del 1 al 15 te revienta, porque cuando terminaste de hacer el número, ya lo del súper y todo eso pasa a ser con canastito y no con chango. Bueno. Con canastito y no con chango. Sí. Es clave lo que decís, porque lo que acabas de decir es, la gente agarra, paga del 1 al 10 todo lo que tiene que pagar, mira lo que sobra, uh-huh. y ahí se organiza. Y bueno, y esto lo dejo. Y bueno, carne no como, busco pollo, busco cerdo. Y si no acrecienta la deuda, tarjeteando. Sí, bueno, pero ayer lo hablamos lo de Anug, esto que uno se enoja. Ya pasaste la de que debías y sacaba igual, ahora ya no puedes sacar más. Y no, ya pasaste a la financiera y ahora ya no puedes sacar la financiera. Y ahora pasaste a otro nivel y ya... Obviamente empiezan a cerrarte todos los grifos. Aclara él el que ya lo supe. No lo veo como mal, no, yo lo entendí, otro no lo entendió. La misma postura de Milei viene más con un lado cultural que por lado económico. Por eso no da el brazo a torcer. Dice, uno es más largo, perdón, pero son muy largos. Bueno, Mati, querido, un abrazo. Tarea para el hogar. Para que llegó Carlos, perdón, la verdad que no lo incorporé porque no lo vi. Ahora
sin levantar, Mauro lo señala como diciendo, porque me parece que quiso decir algo recién Pará que me parece que vino con hambre y quiso meter un bocado. Perdón, Mati. Perdón, Mati, no favor, sabía que iba a participar, Carlos, perdóneme. La reflexión de mi amigo Carlos. Sí. No, claramente el promedio es complicado. Esto que vos decías hasta el 10 que no está pasando Te todo. mata el 10, Carlos, te mata. Claramente en este promedio se ahogan los enanos. Claro. Ah, Exactamente. bueno, es clarísimo. Exactamente, tiene razón. Es buena, ¿eh? Porque no te da. Tiene razón. Sí. Tiene ¿Te da? razón. Nada, además el otro le dice, tiene razón, Mauro. Sí, no, yo nosotros ya no voy a vamos decir ya nada. está, Sí. no decimos El el mu. especialista que es Mati le dice tiene Le razón. dice, tiene razón. Fantástico lo que acabo de decir. Fantástico. Mirá Si vos, en la se ahogan los peatonal- enanos. Es muy buena la... Se ahogan los enanos. Claro, exactamente. Vos tenés la economía creciendo y tenés el 80% de la economía en rojo y el 20% en verde. Entonces, es verdad, en este promedio se ahogan los enanos. Tiene toda la Ujú. razón del mundo. Y algunos dicen que es Con como un una está pecado. bien. No, a ver, no. tenés otra. A ver. No, porque Yo te estoy escuchando, ya no Carlos. para que le tiramos un ok y él va por más. Bueno, a ver, dale con la otra. No, que es como un pecado la inflación, Ajá. ¿viste? Porque algunos gobiernos, ¿viste? La denuncian, ¿viste? Vos estás haciendo, pero hay otros que y el mismo gobierno la practica, ¿viste? A uno la denuncia y viene otro gobierno y la practica también. Ah, es lo que yo digo y no lo que yo hago. Sí, sería algo así, sí. Carlos, más o menos. César. Sí, creo que sí, por lo que entiendo. Creo, No Mati, está ¿está tan bien o difícil no? tampoco. Sí. Coincido plenamente con lo que... Claro, pues, Bueno. esto le Cuando buscan estás la afuera cosa, la pero denunciás, cuando estás adentro la practicás. Acá dicen, con mi familia debemos medir 0,85 más o menos. Hay que bancarlo de pito, dice entonces. Otro que te aplaude, el 2,25. Si la gente lo aplaude, yo la verdad que hay veces quedo medio regulando. Me llevo, la repaso porque- ahora, anoto. porque Ahora, qué buscan manera de siempre- debutar porque en es el muy programa, buena. porque debuta con estas Debutás frases con una así. frase Pero porque arriba. ustedes buscan lo que no es. Sí. Si escuchan atentamente sin prejuzgar, Ajá. como hace Mati, el especialista, ustedes prejuzgan, buscan Bien. ¿viste? el error de la coma, No, el no, acento, no, no. boludeces, No, y no, así no, me vivimos, quedo ¿no? de en veces este país. pensando nada más, me gusta. Che, Carlos, mirá que venía con 200 mensajes, Mati, le metiste 2 frases y te hace un charco de mensajes, Mati, Mirá, se fue solo, claro, dice, ¿qué me voy a quedar,